¿De qué? No lo pillé, no. Pero eso lo administra de mayo, parece, ¿no? Yo creo que sí. Sí, por eso pone hipertrofia, hiperplasia. No es muy institucional. Hay que reforzarlo eso. Es que eso es como que hay que pasárselo a alguien que trabaje en red, hay que pagarle a alguien para que lo haga, porque uno no tiene idea. Po. Yo un día empecé a estaba haciendo una página web y empecé a hacerla así como yo y me quedó fea. Po. Se la pasé a alguien que sabía, lo hizo en 2 días, quedó pero maravilloso. Po. Pastelero a tus pasteles. Ya, vamos entonces con el sistema extrapiramidal. Claro, por eso hay animación digital. ¿Ven ahí o está muy oscuro? ¿Está bien? ¿Tan fome soy? No. Ya, el sistema extrapiramidal, entonces, uno de los elementos clave es el núcleo rojo. Aparece ahí, ¿cierto? Una persona nadando, ¿por qué? Ustedes vieron esto en anatomía, ¿no? O sea, dijeron a esta. Existía. Por ahí está. Ya. El núcleo rojo coordina el movimiento principalmente de las extremidades superiores, ¿ya? Movimientos repetitivos coordinados. Tienen estas funciones que están acá, ¿cierto? Son funciones que son en los reflejos, ¿ya? Y esa función, ¿cierto?, es facilitar la flexión e inhibir la extensión. Entonces, cuando tú en una respuesta refleja, hace eso, ¿ya? Voy a hacer el ridículo en esta clase porque tengo que hacerlo, ¿ya? Y da origen, ¿cierto?, a un tracto que se llama rubro espinal. Ahora, siempre ustedes van a ver que los del sistema extrapiramidal siempre controlan esta parte media de la médula espinal, ¿ya? Y ese es el tracto rubro espinal. Entonces, al núcleo rojo también llegan aferencias desde el cerebelo para coordinar este movimiento, ¿ya? ¿Alguien camina, mueve los brazos cuando camina? La sinestesia, ¿cierto? Cuando trotamos, mueve los brazos igual, hay que mover los brazos. Súper importante. Tan importante como mover las piernas, mover los brazos. Ya, entonces participo, ¿cierto?, en la coordinación de los movimientos de los brazos. Ya, la formación reticular, ¿cierto?, son un conjunto de núcleos que están ubicados en el tronco encéfalo, ya lo hemos dicho otras veces, que sintetizan distintos tipos de neurotransmisores. Y esos neurotransmisores controlan el tono postural, ¿ya? Entonces, estabiliza la postura, en realidad, la formación reticular. Como esa persona que está haciendo barra, ¿cierto? Y eso estabiliza su postura. Ahora, dependiendo de los neurotransmisores que estén dominando, ¿cierto? Eso también cambia el tono muscular. Pues cuando usted duerme bien y despierta bien, ¿cierto? Normalmente la postura es otra. Y la disposición también a hacer ejercicio y otras cosas es otra, por la concentración de neurotransmisores. Igual como el ciclo circadiano, a medida que va avanzando el día, va aumentando la concentración de neurotransmisores inhibitorios y disminuyendo la concentración de neurotransmisores excitatorios y va cambiando el tono postural, que nos vamos poniendo más cansados. ¿Ya? Ya, y esto da origen, ¿cierto?, a unos tractos que se denominan retículo espinal. Entonces existe el tracto ponto-retículo espinal medial. También la misma distribución que vimos, ¿cierto?, desde el componente medio. Y la función, ¿cierto?, es estimular las neuronas extensoras e inhibir las flexoras. Estos movimientos, ¿cierto?, cuando tú intentas mantener el equilibrio. ¿Sí? Ya.
Y el retículo espinal lateral, ¿cierto? Es al revés, po. Estimula las flexoras e inhibe las extensoras. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿cierto? Cómo se proyectan desde la corteza, es bilateralmente, ¿cierto? Y descienden bilateralmente también. Porque mantienen la estructura funcional del eje axial, la musculatura del eje axial. Ahí intervienen. ¿Sí? Siempre es bilateral, claro. Entonces son los músculos longísimos, los multifidos, todos, ¿ahora son músculos? ¿Sí? Ya. Son núcleos de la formación reticular, pues núcleos que sintetizan la formación reticular son núcleos, ¿no? Ahí están los núcleos del RAFE, el locus ceruleus, todos esos núcleos que están ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el tracto reticular espinal lateral y el rubro espinal? El otro solo controla los brazos, el movimiento de los brazos, y este controla la postura completa. Y este baja bilateral, el rubro espinal es unilateral. ¿Ya? Gracias. Y ahí esto sí, ya un poco más lento tenemos que irlo viendo, ¿cierto? Que es el aparato vestibular, o sistema vestibular, que está formado por el núcleo vestibular como centro, ¿sí? Pero recibe aferencias de distintas partes. O sea, recibe aferencias desde la periferia, ¿cierto? Desde articulaciones, tendones, ¿ya? Visual también, ¿sí? Y del aparato vestibular, de la posición de la cabeza y del cerebelo. Y toda esa información la integra y da origen, ¿cierto?, a dos sistemas de control. El fascículo longitudinal medio, que va a controlar el movimiento ocular, y el tracto vestíbulo espinal, que va a controlar la postura. ¿Ya? Entonces permite eso. Mantiene la postura. ¿Es difícil hacer eso? ¿Sí? Bueno, para los niños son increíbles. Ya. Y aquí está la estructura. Pues entonces, por ejemplo, la información del aparato vestibular, ¿cierto?, y del cerebelo se muestra en esta figura. Y se integra en el núcleo vestibular. ¿Ya? Y este núcleo vestibular da origen al fascículo longitudinal medio, que es esta estructura que está acá. ¿Sí? Y ese va a hacer sinapsis con los núcleos de los pares craneanos 3, 4 y 6 que tienen en común. Motor de los músculos extraoculares del ojo. Y ahí esto realiza un control inconsciente del movimiento ocular, que se llama nistagmo. ¿Ya? Nistagmo. Que siempre hay dos variantes del nistagmo. Está el nistagmo fisiológico, que es el que vamos a estudiar nosotros, y después usted va a estudiar en la semiología del sistema nervioso, el nistagmo fisiopatológico. ¿Ya? El fisiológico, ¿cierto?, es el movimiento de los ojos que acompaña el movimiento de la cabeza. ¿Ya? O sea, cuando yo muevo la cabeza, mis ojos hacen un movimiento que sigue al movimiento de la cabeza, tanto hacia arriba y lateralmente, ¿cierto? Entonces, la forma de evaluarlo es que una persona te siga con el movimiento de la cabeza en un objeto, moviendo la cabeza. Tú vas a ver que sus ojos hacen esto. Tiene una fase rápida y una fase lenta. La fase rápida siempre es hacia el lado del movimiento y la fase lenta es hacia el lado contrario. ¿Ya? O sea, el núcleo vestibular que se activa es el de acá y la fase lenta es hacia allá y la fase rápida es hacia acá. Entonces, si yo muevo la cabeza hacia acá, se activa este, ¿cierto? Y esto genera un movimiento rápido y un movimiento lento. ¿Ya? Ahí lo vamos a ir como descifrando. Pero además, ¿cierto?, este núcleo vestibular da origen a los tractos vestíbulo espinal lateral y medial, que, como ven ustedes, ¿cierto?, el lateral controla todos los niveles y mantiene la postura. O sea, va haciendo sinapsis en todos los segmentos espinales. En cambio, el medial solo en el cuello. ¿Ya? Y eso mantiene la postura.
Bueno, aquí voy a mirar acá. Entonces, aquí encontramos, ¿cierto?, este aparato vestibular u órgano vestibular, ¿cierto?, que está formado por los canales semicirculares, ¿ya? El sáculo y el utrículo. Entonces ahí está el canal horizontal, el canal posterior y el canal anterior. Eso lo vieron en anatomía, ¿cierto? Ya, pues entonces, mira, cuando una persona mueve su cabeza, ¿sí?, tiene una fase lenta y una fase rápida. Ya, la fase lenta es hacia el lado del movimiento de la cabeza y la fase rápida es hacia el otro lado. ¿Ya? O sea, si yo muevo la cabeza así, la fase rápida es hacia acá y la fase lenta está acá. ¿Ya? Y eso es lo que está mostrando acá, ¿cierto? Al girar su cabecita, ¿cierto? Se activa y este es el que manda más descarga y este disminuye las descargas. ¿Ya? Y esa información llega al núcleo vestibular y desde el núcleo vestibular, ¿cierto?, asciende como el fascículo longitudinal medio a estos nervios oculomotores, ¿sí? Y desciende, ¿cierto?, hacia la médula espinal como el tracto vestíbulo-espinal. ¿Ya? Y ahí esa información viaja por el nervio vestibular. Ahí están los canales semicirculares, ¿cierto? Anterior, posterior, lateral, o horizontal, como quieran decirle. Y ahí está una estructura que se llama sáculo y utrículo. Entonces, mira, aquí cambia, en la posición de la cabeza cambia la tensión de los músculos lumbares. Eso es cuando alguien hace ese movimiento. No sé quién, alguien lo hace, ¿no? Pero es súper importante cuando nadamos, ¿sí? Cuando uno nada, ¿qué es nada? ¿Qué es lo que más te enseñan cuando uno nada? Aprender a flotar. Entonces aprender a tener como una posición del cuerpo como una flecha, ¿sí? Y después te enseñan a avanzar. Y eso es cambiar la postura, ¿ya? Porque si no, cuando alguien no nada, se hunde atrás. Y eso le impide avanzar, porque va con todo el peso del cuerpo, en vez de ir así, avanza más fácil, ¿ya? Entonces, trabajar la musculatura lumbar, ¿no?, es lo más importante para lo que se usa. Ya. Ahora, existen estas estructuras que están acá, ¿cierto? El sáculo y el utrículo, ¿cierto? Responden a cambios de presión por el movimiento, ¿ya? Y estas estructuras también, el movimiento mueve esto que se llama otoconia, que normalmente está formado por cristales, y bajo esto hay una sustancia gelatinosa. Y aquí hay unas células, ¿cierto?, que son unas células bien especiales, ¿ya? Que son células que al moverse pasa esto, ¿ya? O sea, el sáculo y el utrículo se deforman, ¿ya? Pero esto, ¿cierto?, les pasa esto. Entonces las células, cuando los estereocilios se mueven hacia el sinocilio, ¿ya?, se abren los canales de potasio que están en la cresta de las células. Y eso es debido a que el líquido que rodea esta estructura, al igual que en el oído, es un líquido rico en potasio. Tiene más potasio que dentro de la célula, ¿ya? Por eso lo van a ver ustedes después cuando vean fármacos. Los fármacos que afectan al potasio son ototóxicos. Pueden producir sordera pasajera. Y también, ¿cierto?, cuando hay desbalances del potasio se producen los tinnitus. También están asociados al desbalance del potasio, ¿ya? Entonces, mira, una vez que entra el potasio despolariza y después el potasio sale de la célula porque está más concentrado dentro de la célula que en este espacio. ¿Ve? Y aquí incluso, ¿cierto?, hay unos canales de calcio dependientes de voltaje, ¿ya? Y los canales de potasio son dependientes de calcio. Entonces cuando se excita el calcio, entra el calcio,
Y eso abre los canales de potasio que están acá y el potasio sale. Y ahí ese es el mecanismo de acción. Ahora, para que ocurra eso, ¿cierto? Tiene que haber un movimiento de esta membrana que se mueve, ¿sí? Como una sustancia gelatinosa. Y eso ocurre al mover la cabeza. ¿Ya? Bueno, ahí está, ¿cierto? Esto está unido al citoesqueleto, no es que esto es una representación nada más, ¿ya? Pero está unido al citoesqueleto de la célula. Entonces, cuando se movilizan, se abre. ¿Ya? Ahí está el núcleo vestibular. Y ahí está el tracto vestibuloespinal. Y aquí está el fascículo longitudinal medio. Ahí está el fascículo longitudinal medio. Y están los núcleos del oculomotor, del troclear, ya que están ahí. Y del abducens. Y ahí está el tracto vestibuloespinal. ¿Ven? Ya, entonces, ahí tiene, ¿cierto?, la dirección del movimiento. ¿Ven? La dirección del movimiento. Y esa dirección del movimiento, ¿cierto? Entonces, la cabeza se mueve así. ¿Sí? Entonces, si lo movemos así, la fase rápida está hacia acá. Y la fase lenta está hacia allá. Porque esta es la fase, este va a ser el lado que se activa. ¿Ya? Y eso genera, ¿cierto?, el cambio en el movimiento lento hacia el otro lado. Entonces el movimiento rápido y el movimiento lento hacia el otro lado. ¿Ya? Y ahí está, se activa entonces, y la respuesta de cómo ocurre, se activa el músculo recto lateral de este lado y se activa el músculo recto medial de este otro lado. Y eso genera el movimiento. ¿Ya? Y esto se puede evaluar, no sé si alguien lo ha visto alguna vez esto, que a las personas, ¿cierto?, para que ocurra, para estimular o inhibir, le aplican agua fría o agua caliente en el oído. ¿A alguien les pasa que cuando se meten al lago salen todos mareados? ¿Sí? ¿Han nadado en el lago? ¿No? ¿No? Tú sí. Pero cuando uno nada en el lago o en agua fría, sale todo mareado. Porque el agua fría inhibe, actúa como inhibidor. Y el agua tibia actúa como estimulante. Entonces, al inhibir, se inhibe la señal y tú pierdes el equilibrio. Y eso el vago empieza como a descargar y pucha, es complejo. Entonces, para nadar en el lago se usan unos tapones para que no eche agüita. ¿Ves? Y así no salís mareado, porque si no salís todo mareado. Si tenéis que hacer cosas después de salir del agua, como correr o andar en una bicicleta, puede ser medio complicado. ¿Ya? Porque dura un ratito. Pero, ¿y nadar en aguas muy calientes también podría producir ese efecto como de mareo? Te activa el vago antes que cualquier otra cosa. El agua muy caliente. Por eso las termas están prohibidas para los disautonómicos. ¿Mm? Ahí está. Entonces, con agua tibia se aumenta la descarga y con agua fría disminuye la descarga. ¿Ya? Y eso produce esto. En una prueba normal, ¿cierto? Se aplica en agua fría, este queda inhibido y este queda estimulado. Entonces la fase lenta y la fase rápida. ¿Ya? Entonces mira, si aplicamos agua fría, en este lado, ¿cierto? Este va a estar estimulado, ahí está la fase lenta. ¿Ya? Y si aplicamos agua tibia, ¿cierto? Este lado va a estar estimulado, entonces la fase lenta va a ser hacia el lado contrario. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? Si hay una lesión del fascículo longitudinal medio o si hay una lesión del tronco encéfalo-basal. Lesión del tronco encéfalo-basal no hay respuesta. ¿Ya? No, el núcleo vestibular está alterado. ¿Ya? Ya, el tracto vestibuloespinal lateral, ¿cierto? Controla la musculatura lumbar. Eso es lo que les decía yo alguna vez, que si usted se queda quieto y mueve su cabeza, ¿cierto? Al mover la cabeza uno ve que los músculos, al palparlo, ¿cierto? Palpa que los músculos lumbares se contraen al movilizar la cabeza. ¿Ya?
Y eso lo hace este tracto vestibuloespinal lateral para mantener la postura. ¿Ya? Igual que el medial. Y ahí las funciones, ¿cierto? Igual que los anteriores, uno facilita las extensoras e inhibe las flexores. Pero en ese caso no es para mover los brazos, sino que es para mantener la postura. ¿Ya? Y eso impide que tú, cuando te empujan, tú mantienes la postura. ¿Han visto la gente que hace automovilismo? ¿Les gusta la Fórmula 1, no? Sí. ¿Sí? ¿Le han visto cómo son de musculosos del cuello? Sí. Ya, porque trabajan todo eso por la fuerza que ejerce cuando manejan. Entonces trabajan toda esta musculatura y trabajan estos movimientos. Entonces de ahí nace todos lo deben conocer. De ahí se empezó a usar ese aparato que es una pelota cortada, que es la que tú te paráis. ¿Lo conoces eso? Que se llama Bosu, que está en los gimnasios, con una pelota cortada, que tú la das vuelta y te paráis. Y mantenía el equilibrio. ¿Sí? Y eso regula la postura. También sirve, o sea, me imagino que servirá para practicar propiocepción también. Sí, pues, la propiocepción podía hacer así, como que iba ahí. Ya antes era bueno, pero ahora ya no. ¿Ya? Pero podía hacer como estos movimientos de extensión y flexión. Cuando uno corre, por ejemplo, yo corro en el cerro y los perros me ganan, ¿sí? Me esperan los perritos. De repente aparezco en un camino y están los perros parados mirando. Pero ahí es súper importante porque tú vas como esquivando objetos, po. Y cuando pisáis, se te pueden torcer los pies, se te puede romper una rodilla, bien complicado. Entonces, ahí se trabaja la propiocepción. Que en definitiva es pararse arriba de esa pelotita y tratar de mantener el equilibrio. Y después ya los que son más avesados se paran arriba de la pelotita y hacen sentadillas arriba de la pelotita, hacen estocadas arriba de la pelotita, levantan un pie, hacen pesas arriba de la pelotita. ¿Sí? Y eso controla toda la musculatura y mejora la funcionalidad de este tracto. ¿Ya? Y los del cuello, ¿cierto? El medial, que es el control de la posición de la cabeza. ¿Ya? Y ahí funciona esta membrana. Entonces la gravedad ejerce una fuerza. La gravedad es una fuerza, porque también cuando estamos la gente que se somete a situaciones de gravedad cero o de aumento de la gravedad o de cambio de la gravedad, ¿cierto? También es bien complicado. Aparte del oxígeno, ¿cierto? Que es todo un cuento, que lo van a aprender en respiratorio. La presión atmosférica puede generar un cambio en esto. ¿Ya? Y ahí. Ya, y esto sí, los núcleos basales. Los núcleos basales, ¿cierto? Son un conjunto de núcleos que, además de las funciones motoras, tienen otras funciones. Tienen funciones procognitivas, ¿cierto? Como hay unos núcleos basales que son colinérgicos y tienen funciones conductuales también. ¿Ya? Que son todas esas. Ahora, las funciones, ¿cierto? Son raras de aprender porque son a través de desinhibiciones. ¿Ya? Como que está inhibido y se va desinhibiendo. Y así se va activando. Porque el estado natural, ¿cierto? Es que estos núcleos basales inhiben al tálamo. Esa es la función para que el tálamo no estimule la corteza, porque naturalmente... Entonces aquí vamos a hablar de un concepto para que lo entiendan. Tónico, ¿qué significa tónico? Que es constante. ¿Ya? Y existe cierto fásico, que es alternante. ¿Ya? Y esos conceptos son claves, porque el tálamo tiene una estimulación tónica de la corteza. Y para que eso no ocurra, los núcleos basales tienen una inhibición tónica del tálamo. ¿Y las miotronías? Ya vamos con eso. Y las inhibiciones tónicas del tálamo, ¿cierto? Se puede fásicamente desinhibir. Y ahí se libera el tálamo para que pueda ejercer su efecto de estimulación de la corteza. ¿Ya? Ahora, esto permite el control del reposo, básicamente, y el inicio del movimiento. Eso es lo que permiten los núcleos basales, el control del reposo y el inicio del movimiento.
Entonces, cuando hay alteraciones de los núcleos basales, que normalmente, ¿cierto?, son alteraciones neuroquímicas, de las señales, de las conexiones de neurotransmisores que existen dentro del mismo, se producen alteraciones del estado de reposo, que está el parkinsonismo, que es el temblor de reposo. ¿Ya? Pues se llama así porque se asocia al Parkinson. ¿Ya? El temblor de reposo puede ser provocado por varias cosas. ¿Ya? Uno lo asocia más al Parkinson y se conoce más por el Parkinson, por eso se llama parkinsonismo. Pero van a ver ustedes en fármacos, muchos fármacos que pueden producir parkinsonismo. Y para distintos usos. Para tratar el vómito. Hay unos que son para estabilizar el ánimo. Los antipsicóticos, todos tienen efectos antidopaminérgicos. Todos los fármacos que tienen efecto antidopaminérgico son capaces de producir parkinsonismo. O se llama también sintomatología extrapiramidal. Ahí está la aplicación con lo que estamos aprendiendo. Entonces tú y yo, cuando veamos las clases de fármacos antipsicóticos, uno le dice el haloperidol es el principal antipsicótico que produce, pero su principal complicación es la sintomatología extrapiramidal. Y usted ya sabe, ya, porque ya pasó por aquí. Entonces ahí yo hablo nomás. Y se diferencian entre ellos porque unos tienen más o menos probabilidad de generar esa sintomatología. ¿Ya? Pero como les decía yo, puede ser provocado por varias cosas. También, ¿cierto?, hay otras alteraciones, por ejemplo, de las vías inhibitorias. Y eso puede generar movimientos espásticos involuntarios en el estado de reposo. ¿Ya? Y eso se llaman las coreoatetosis. ¿Ya? Que están asociadas a la enfermedad de Huntington, que son como movimientos, ¿sí?, que se producen en el estado de reposo. Y esa es la característica que tienen. Siempre esta sintomatología asociada a los núcleos basales desaparece en el movimiento. ¿Ya? Y al inicio se puede generar como una dificultad de iniciar el movimiento, que sería una complicación también, ¿cierto? Una dificultad en iniciar el movimiento. Y las personas, ¿cierto?, les van a referir que sienten como que si alguien le estuviese tomando la mano para poder mover la mano, y que le impide mover la mano, y de repente la mueven. ¿Ya? Y eso es dificultad de iniciar el movimiento. Y van a tener que asociarlo con esta función. ¿Ya? ¿Rigidez matutina? No sé si eso es porque tiene otro nombre, algo con el muerto, como que se construye muerto y la persona. Algo así. ¿No es parálisis de sueño? No me acuerdo, No, normalmente, claro, puede ser como una dificultad al inicio del movimiento, pero eso está asociado a otras patologías más musculoesqueléticas. ¿Ya? Como la miastenia gravis. Ya, mira, esto es como lo más sencillo, uno de los esquemas más sencillos. Entonces, cuando nosotros activamos la señal cortical, ¿cierto? La activamos en la corteza motora, ¿sí? Y esa señal, ¿cierto?, le manda un estímulo a esta estructura, ¿ya?, que la vamos a conocer como cuerpo estriado, como al estriado. Está formado por el caudado y el putamen, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, manda una señal, después de esa activación, manda una señal a la sustancia nigra. ¿Ya? Y ahí la sustancia nigra tiene dos partes, una porción compacta y una porción reticulada, que es por la tinción que tiene. Entonces la porción compacta es dopaminérgica, meramente dopaminérgica. ¿Ya? Son neuronas dopaminérgicas que van a liberar dopamina. Y esa dopamina va a iniciar el proceso. ¿Ya? Ahí lo vamos a ir viendo esas conexiones. Entonces, esa activación mediada por dopamina va a ir a inhibir la vía inhibitoria del tálamo. O sea, va a ir a actuar sobre el globo pálido. ¿Ya?
que es lo que se está mostrando aquí. Entonces, cuando se actúa acá, ¿cierto? Se activa esta vía inhibitoria. ¿Ya? Y esta otra vía que está acá, ¿cierto? Que se llama núcleo subtalámico, es la vía indirecta, que se activa complementaria o paralela a la vía directa, que la que estamos viendo se llama vía directa, la que viene de la corteza, estriado, sustancia negra, globo pálido. ¿Ya? Sustancia negra, estriado, globo pálido, así es. Y la otra, ¿cierto? Es con el núcleo subtalámico. ¿Ya? Y ahora vamos a tratar de entenderla. Es que esto cuesta, no es fácil. Pero a poquitos. Nadie nos apura. Solo el reloj. Bueno, entonces ahí está, ¿cierto? La corteza, ¿sí? Identifiquemos, pues eso sería el caudado y el putamen. Aquí se forma el estriado. ¿Ya? Y ahí tiene la sustancia negra. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que esta manda una señal. Aquí está la sustancia negra aquí está el caudado con el putamen, esto sería el estriado. Y hay una señal descendente hasta la sustancia negra y desde ahí hay neuronas nigroestriadas. ¿Se acuerdan de la vía nigroestriada? ¿De qué neurotransmisor? De la dopamina. ¿Ya? De la dopamina. Entonces esa vía nigroestriada, ¿cierto? Da una señal dopaminérgica. Ya vamos a ver qué receptores tiene, porque pueden ser... ¿De qué tipo son los receptores de dopamina? Le pregunté, no me haga así. No me haga. Estoy preguntando. ¿Qué tipo de receptores tiene la dopamina? ¿Ah? No, dopamina. Dopamina. De 1 like, que son el de 1 y el de 5, y los de 2 like, que son el de 2, de 3 y de 4. ¿Ya? Y los de 1 son excitatorios y los de 2 son inhibitorios. Entonces por eso se habla de 1 y de 2 no. ¿Ya? El de 1 excitatorio y el de 2 inhibitorio. Pero el de 2 incluye al de 2, de 3 y de 4. ¿Ya? Y el de 1 incluye al de 1 y al de 5. ¿Ya? Y eso, ¿cierto? Esa conexión, ¿ya? Esa conexión, ¿cierto? Hace una relación con esto, que esta estructura que está aquí, que se llama globo pálido. Y el globo pálido, que está inhibiendo siempre el tálamo, deja de inhibirlo. Y ahí el tálamo manda una señal a la corteza y dice, estamos libres. ¿Sí? Ya. ¿Y es el medial o el lateral? Ahora vamos, de a poquito. Entonces primero, ¿cierto? Una división. Ya el estriado, ¿cierto? Está formado por el núcleo caudado y el putamen. Y aquí también se incluye el accumbens. Que ya lo vimos, ¿cierto? ¿Qué es lo que era el accumbens? Era un centro de emociones. El accumbens. Cuando estamos contentos. ¿Sí? Cuando estamos contentos. ¿Ah? Se libera dopamina, serotonina y adrenalina, endorfina, de la accumbens. Es el centro de las emociones agradables. ¿Ya? Y aquí está el globo pálido, ¿cierto? Tiene una parte medial, lateral y ventral, ¿cierto? Y constituye el pálido dorsal y el pálido ventral. El dorsal está formado por el medial y el lateral. ¿Ya? Esto yo no les daría lata con esto, pero es importante. ¿Ya? Entonces, porque el medial y el lateral forman el pálido dorsal y el pálido ventral es el pálido ventral. ¿Ya? Y la sustancia negra tiene una porción compacta y una porción reticular. Y otro componente de los núcleos basales, ¿cierto? Es el núcleo subtalámico y el área tegmental ventral. Que también la vimos, el área tegmental ventral. ¿En qué la vimos? Era uno de los núcleos que estaba asociado a los pares craneales para el movimiento. Eso, excelente. Dijo que de la sustancia negra, la parte compacta, están las neuronas que liberan dopamina y la reticular. Hay neuronas que liberan dopamina, GABA
y acetilcolina. ¿Ya? Mira, esto los quiero llevar. Ese lo hice yo una vez en un momento de ocio. No lo vamos a ver hoy día porque estamos muy encima de la hora. ¿Ya? Pero eso tienen que terminar de entender. ¿Ya? Ya, entonces mira, este es un esquema muy sencillo. Muy sencillo. Que habla, la corteza se conecta con el estriado. ¿Ya? El estriado con la sustancia negra. ¿Sí? Y eso vuelve la señal al estriado. ¿Ya? Y de esa forma el estriado ejerce un efecto sobre el globo pálido. ¿Ya? Y ese efecto del globo pálido termina, ¿cierto?, desinhibiendo al tálamo. ¿Mm? Y ahí el tálamo estimula la corteza y se libera el movimiento hacia la médula espinal. ¿Ya? Vamos a ver solo la imagen de anatomía y después esto lo vamos a explicar con calmita en la próxima clase. ¿Ya? Pues mañana tenemos una clase. Y ahí ya estamos casi, porque nos faltaría ojo y oído. Y se acabó sistema nervioso. Y empezamos con endocrino. ¿Sí? Me encanta endocrino. Ya, entonces este es un esquema, ¿cierto? Entonces ahí tiene el 7 sería el putamen y el caudado. Y ahí este es el estriado. Por eso se llama estriado, porque tiene estas estriaciones. ¿Ya? Ahí en 3 está el tálamo. El tálamo. Y esto que se muestra acá como estos cuernos son los ventrículos. Ventrículo lateral. Porque ahí están posicionados estos. ¿Ya? Esto que están viendo acá son las vías motoras. Y ahí está el pedúnculo cerebral. Está todo esto relacionado. Ahí está más claro el caudado, ¿cierto? Con su forma de alien. El putamen y el globo pálido externo e interno. O el dorsal y el ventral. ¿Ya? Aquí está el núcleo subtalámico, la sustancia negra, el núcleo rojo. Está todo bien relacionado. Está la amígdala, que también forma parte de esta estructura. Y aquí es la parte del caudado del otro lado. Ya, pues son dos caudados. ¿Ya? Y ahí está el complejo del páleo, que son normalmente neuronas GABAérgicas que producen una inhibición tónica. ¿Ya? Y ahí está el núcleo basal de Maynard, igual, que es un núcleo colinérgico. Ya, entonces tarea para la casa. Tratar de, por lo menos, aprenderse o recordar la anatomía de las conexiones de los núcleos basales. Y también vean la anatomía y las conexiones del cerebelo. Y mañana lo vemos en detalle. ¿Ya? Ya, pues que les vaya lindo. Nos vemos.